Buenos días a todas y a todos. Les agradecemos su presencia esta mañana aquí. Gracias al senador Damián por su compañía y, por supuesto, agradecer, Sergio, la convocatoria el día de hoy. Es necesario que México tome acciones contundentes. Por ello, proponemos esta iniciativa para garantizar desde la Constitución que todos los mexicanos tengan acceso a las vacunas contra el COVID-19, que sea universal, gratuita y que se reciba de manera oportuna. De igual forma, se debe prever el abastecimiento de insumos esenciales para el diagnóstico y tratamiento de padecimientos o enfermedades. Este derecho será garantizado en dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, que forman parte del Sistema Nacional de Salud. Ante la severa crisis que padece el sistema público de salud en nuestro país, que se agrava por pésimas decisiones gubernamentales, es necesario garantizar constitucionalmente el acceso de vacunas y medicamentos para todos los mexicanos. Por ello, el día de hoy registraremos ante el Senado de la República una iniciativa que reforme el artículo 4 constitucional. En estos últimos años hemos visto la destrucción de diversas instituciones, minando los derechos humanos. Por ello, hoy es necesario proteger un derecho fundamental, el derecho a la salud. En esta iniciativa proponemos que el sistema público de salud cuente con recursos suficientes y previstos en el presupuesto de egresos de la Federación y en el presupuesto de las entidades federativas, haciendo énfasis en que estos nunca deberán ser menores, siempre deberán ser progresivos respecto de lo que se haya asignado en el ejercicio fiscal anterior. Cada año, la población va en aumento, por lo que los recursos públicos deben distribuirse de tal forma que sean cubiertas las necesidades de toda la población, en especial en temas de salud. La iniciativa tiene como objeto adicional al artículo 4 constitucional el imperativo que garantice ante esta realidad que nos afecta por el COVID y otras enfermedades como el cáncer, que se cumpla con los tratados internacionales y se garantice a todos los mexicanos su bienestar físico. Las y los mexicanos, sin ningún distingo, deben tener acceso a vacunas, medicamentos, diagnósticos y tratamientos oportunos a sus enfermedades. Es inadmisible lo que hemos visto durante esta pandemia. Ante la falta de infraestructura hospitalaria, los números de fallecidos cada día son más alarmantes y hoy vivimos claramente que no se ha implementado una estrategia de vacunación eficiente. Si a ello se le suma la falta de medicamentos para enfermedades como el cáncer, la diabetes, la hipertensión o el VIH, la crisis sanitaria es grave y hace urgente un cambio de rumbo en esta materia. El gobierno de López Obrador, en lugar de ir hacia adelante y mejorar, ha dado pasos hacia atrás en el sistema público de salud y ejemplo de ello es la eliminación del Seguro Popular, que daba servicio a más de 50 millones de personas y eso se destruyó para crear el INSABI, el cual sigue sin recursos suficientes. Otra muestra lamentable es la reasignación de 40,000 millones de pesos del anterior Fondo de Protección de Gastos Catastróficos en 2020 y de 33,000 millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar en 2021, así como la fallida política de centralización en la compra de medicinas, insumos, tratamientos y material de curación, aspectos que han contribuido en gran medida al desabasto actual. Hay una pandemia fuera de control. Hay 175,986 personas que han perdido la vida. Y si bien es cierto, este gobierno no es responsable de la pandemia, sí es responsable del mal manejo que se ha tenido en ella, ya que en esta emergencia sanitaria no ha sido atendida ni con eficiencia ni con seriedad el problema por este gobierno. La situación en muchos de los hospitales sigue siendo crítica. A este lamentable panorama se le suma una errónea estrategia de vacunación. No hay coordinación institucional, no hay vacunas por algo muy elemental, no se compraron a tiempo. Mientras en Latinoamérica hay ejemplos de eficiencia como Chile, hoy nos damos cuenta que nuestro país tristemente ha dejado de ser un líder en el continente.
Hay una campaña de vacunación llena de errores. Hay una campaña de vacunación llena de tropiezos. Largas filas de personas esperando ser inoculados. Desabasto en las vacunas. Priorización a los servidores de la nación antes que al personal médico. Lanzaron páginas de registro sin servir. Se carece de objetivos y rutas de atención. Hoy hay quejas y denuncias de personas que han recibido amenazas por no permitir que se tome fotografía de su credencial del INE. Y en esas amenazas les dicen que no recibirán la segunda dosis de vacunación si no permiten que los servidores de la nación tomen fotos a su credencial del INE. Es algo verdaderamente inadmisible. En resumen, el gobierno no tiene una planificación y prefiere un modelo electoral antes que uno que salve vidas. Hoy amanecimos en México con solo el 0.64% de la población vacunada, mientras en Chile ya han rebasado el 12% y en Israel están más allá del 47%. La diferencia es clara y se paga con vidas humanas. El 28 de febrero cumpliremos un año del primer caso de COVID-19 confirmado en nuestro país, y en todo este tiempo el gobierno no ha sido capaz de atender con seriedad, inteligencia y humanidad una de las emergencias sanitarias más graves en la historia moderna. Cada día se nota la mermada capacidad de respuesta del gobierno. En administraciones anteriores, sí, esas de las que tanto se queja y critica hoy la Cuarta Transformación, había una red de distribución eficiente para llegar a todo el país de manera pronta y oportuna. Nunca, en ninguna campaña de vacunación se lucró políticamente antes. Nunca, en una emergencia sanitaria se priorizó a los operadores políticos por encima de los doctores. Hoy México necesita reconocer que esta pandemia nos ha cambiado. Nos ha hecho ver la importancia del acceso a la salud y por ello hoy proponemos garantizar constitucionalmente el acceso a vacunas y medicamentos. Muchísimas gracias. Senadora, muchas gracias. Empezaríamos con las preguntas. Voy a utilizar la primera pregunta de Adrián Ojeda para aglutinar 4 o 5 que van en el mismo esquema y podamos tener una sola respuesta, si les parece bien. ¿Qué tan agraviadas se sienten como mujeres el hecho de que ayer se aprobara la ley que defiende a las mujeres de la violencia y nadie mencionara el caso de Félix Salgado Macedonio? Al mismo tiempo, Rita Cerón pregunta, ¿no es incongruente que hoy saquen un video contra la postulación de Félix Salgado y ayer hayan rehuido el debate en la aprobación de una ley que defiende a las mujeres de las agresiones? Rubén Arismendi, en el mismo tema, ¿hay algún acuerdo para no tocar el tema? Karina Aguilar, insistir con la pregunta de los compañeros, ¿algún morenista o el propio Salgado Macedonio les ha pedido no tocar el tema en las sesiones y con ello evitar el debate? Bueno, Damián, si gustas contesto. No sé si haya alguna petición exprofeso, a mí cuando menos no. Yo creo que sabrían que si alguien me pide no debatir, en automático, casi por reacción, lo debatiría. No, me parece que la sesión de ayer tomó el tema de la protección en la lógica, pues, de un dictamen. Es decir, hoy el PAN emite un video en donde públicamente rechaza lo que está pasando en Guerrero y rechaza lo que está pasando en Morena y rechaza, por supuesto, que alguien que ha sido denunciado en 4 ocasiones por abuso pueda estar postulado. Esto no tiene que ver con una definición legal, porque claro que siempre va a haber algún argumento legal, toda vez que no tiene una sentencia firme y ejecutorial. Eso es claro. Pero no estamos hablando de un tema de sentencias, estamos hablando de un tema ético y un tema de honorabilidad en los partidos políticos. Es evidente que Morena
pues aplasta, minimiza o disminuye la exigencia pues de las mujeres, no solamente de Guerrero, sino de todo el país, pidiendo que no haya en la boleta personas que puedan ser señaladas por agresiones a mujeres o incluso por violaciones. Hay una cerrazón, y yo diría, hay como una especie de componenda masculina. Discúlpenme que se los diga, pero hay como una mafia masculina rodeada de esta decisión. Y es claro que, pues, quien tendría que definir esto no es el INE, porque el 3 de 3 se ubica claramente con una sentencia. Esto tiene que ver con pues el acompañamiento, el arropamiento, digamos, la irresponsable solidaridad entre varios hombres de Morena, empezando por el presidente de la República, por el presidente del partido y por el mismo candidato a gobernador. Es claro y digamos, sí es público. Si la decisión de esta candidatura es un tema ético, para Morena, pues se ve que no les importa, porque lo que les importa son los votos, lo que les importa es ganar amafiándose o acordando con quien sea, y eso nos ha quedado claro. ¿Pasamos a la siguiente? De acuerdo. Adrián Ojeda también pregunta, y ya retomamos el orden, dice, ¿qué opinan de que su partido en el Estado de México se postule como candidata a una cantante y actriz con poco conocimiento político y máxime cuando se ha criticado dentro del PAN el postular a gente ajena a la política, sobre todo cuando el PAN cuenta con militancia destacada en el Estado de México? Me imagino que se refiere a Vivi Gaitán. Me parece algo discriminatorio tu imaginación. No sé. No, es que es la información que ha salido, senadora. No, a ver, déjenme decirles, yo he sido entrevistada por varios compañeros a propósito del tema, no solamente del PAN o de Morena o del Verde o del PRI o de MC. ¿Cuál es una realidad? Yo les diría, más allá digamos, de la profesión del aspirante, es qué está proponiéndole a la ciudadanía. Y en esa lógica, pues hemos visto políticos de muchos años que son una verdadera vergüenza y son lamentables para pues digamos que para dar resultados en la política, en una legislatura o incluso en un gobierno. Yo estoy convencida de que no importa, digamos, cuál es tu profesión. Lo que importa es cuáles son tus propuestas y qué vas a generar en beneficio público. Y ahí es donde, pues claramente, los partidos políticos deberán ser responsables de sus digamos, de las personas a las que proponen. Yo llevo 22 años haciendo política y por supuesto que he visto flamantes abogados ser unos corruptos. Y he visto gente que ha llegado con la mejor intención de hacer bien las cosas. ¿Qué es lo que yo le pediría a los partidos políticos, incluyendo al mío? Es que los perfiles tengan propuestas para mejorar lo que hoy se está viviendo en nuestro país, más allá de la profesión que tengan. Gracias, senadora. Perdón, Gerardo Segura, estás conectado, tienes la palabra. Sí, muchas gracias, Sergio. Buenos días, senadora. Yo quisiera tocar el tema también del caso de Félix Salgado, pero antes quisiera hacer una pregunta sobre el llamado Niño Verde, quien busca reelegirse al cargo como diputado federal, aunque desde abril, senadora, desde el año pasado, pues solicitó licencia para dejar su curul y pues prácticamente no asiste a laborar. Cuando fue senador tampoco, casi nunca asistía a este personaje. Es una persona que al parecer está más interesada en defender sus intereses, su capital político y sobre todo, pues sus intereses económicos que representar a la ciudadanía. Senadora, ¿qué opina de eso? Sabemos que tiene el derecho también de buscar la reelección, pero eso no es inmoral, no es, pues de alguna manera cínico e indignante para la sociedad. ¿Quieres también?
No, yo, bueno, a ver, déjenme decirles. El problema de los partidos es que puede haber impresentables sistemáticos y siguen teniendo fuero, y siguen teniendo cargo. Y me refiero a todos los partidos políticos, incluyendo, por supuesto, al Partido Verde Ecologista. Es muy lamentable que el Partido Verde digamos, se ha desviado de una lógica de inicio medioambiental, y lo digo con todo respeto, cuando estábamos pues rogándoles, casi pidiéndoles que los fideicomisos, ¿no?, del medio ambiente no se destruyeran. Es claro que tienen una prioridad distinta. Yo creo y estoy convencida de que la gente hoy más que nunca tiene que ver nombre y apellidos de cada uno de los candidatos por los que vaya a votar en las próximas elecciones. Hemos visto pues que hay una fuga de diputados y de senadores a otros partidos, que a mí me parece verdaderamente complicado en medio de un... Hoy hay dos visiones de país, la visión de Morena y la visión de quienes no estamos de acuerdo con el gobierno. Y solamente, digamos, por congruencia, debería el Partido Verde de ponerse de ocuparse de que este país no se siga destruyendo. Ojalá y pues no sigan siendo comparsa de este gobierno, que es un gobierno absolutamente lastimoso para México. Pero qué sensación, senadora, pero qué sensación le causa, qué sentimiento le causa este personaje, concretamente Jorge Emilio González, porque realmente pues es indignante. Si quisiera una opinión muy particular en relación a este hombre, si usted me lo permite. Mira, Gerardo, yo creo que la indignación es una indignación al sistema, y te lo digo de verdad, o sea, más allá de las personas, es al sistema de decisiones que ha tomado el Partido Verde. Un partido que debería de priorizar las energías limpias, un partido que debería de litigar la iniciativa inconstitucional que ha enviado el presidente, además como iniciativa preferente, un partido que necesariamente debería de haber priorizado los fideicomisos para el medio ambiente, no lo ha hecho. Ojalá y retomen su naturaleza, porque en el mundo se necesitan los partidos verdes, hoy más que nunca, ¿no?, afrontando el cambio climático. Es claro que el medio ambiente se vuelve prioridad. Hay algunos teóricos que argumentan que el Partido Verde todavía va a ser más letal que el propio COVID, y que el cambio climático va a ser más letal que el propio COVID. Y si eso es real, pues necesitamos voces inteligentes y voces, digamos, litigantes para las malas decisiones de este gobierno. Así es que ojalá y el Partido Verde, ojalá y los dueños del Partido Verde sepan que son dueños de una parte del erario, y el erario se cubre con los impuestos de la gente. Sí, senadora, yo brevemente, nada más dos cuestiones más. Una sobre los apagones y el SENACE, que dice que, bueno, pues que nos tenemos que ahorrar energía cuando sabemos ahorita que es tan importante hacer uso de la luz. Los chicos toman sus clases a través de las computadoras, vía los aparatos de televisión, en fin. Entonces, ¿no le parece como una burla lo que está pidiendo el SENACE? Es algo indignante también que diga que pues hay que ahorrar luz en estos momentos de emergencia. Y pues esto también, como dicen ustedes, se pudo haber evitado. O sea, realmente no hubo mantenimiento. Ahora le quieren echar la culpa al pasado y a todos sus pretextos que dan. Y cuando pues sabemos que no se ha invertido en infraestructura, en la cuenca de Burgos, en líneas de distribución, quieren evadir su responsabilidad. Eso por una parte, ya para concluir, esto me lo permite, en la cuestión de la vacunación, ¿qué hacer ya para ponerle un freno a esta cuestión electoral? ¿Qué medidas? Usted ya nos explicó, pero ¿qué medidas, o a qué instancias judiciales acudir para poner un alto, un freno a esta situación que realmente es lamentable estar viendo lo que está pasando? Gracias.
Gracias a ti, Gerardo. Pues, a ver, el tema del SENACE o el tema de los apagones refleja claramente lo que es este gobierno. Es un gobierno mediocre, es un gobierno que no sabe reconocer la importancia de su toma de decisiones, es un gobierno que no ha invertido en infraestructura, que no ha invertido en mantenimiento y que claramente sus salidas, como siempre, son salidas falsas y salidas fáciles. Digamos, esta recomendación de no ocupar la luz o de ahorrar luz, pues es una muestra más de su falta de conocimiento y de que viven en un mundo paralelo. La gente no ocupa luz porque quiere, ocupa luz porque la necesita. La gente está exigiendo en estos apagones pues sean menores, y van a ser menores solamente cuando México invierta en infraestructura. Es claro. También están pasando los apagones en Estados Unidos, pero claramente ellos sí tienen infraestructura y ellos sí pueden contencionar este tipo de situaciones. Nosotros no, porque no se ha invertido y porque simple y sencillamente el gobierno tiene otras prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Muy elementales. Un aeropuerto absolutamente mediocre, que por cierto devela de cuerpo entero a este gobierno, ¿no? Mediocre, falto de innovación y que simple y sencillamente describe nuevamente a un gobierno que no sabe tomar decisiones o no sabe tomar decisiones inteligentes. Sí las sabe hacer políticas, eso sí. Lo que hoy estamos viendo, las denuncias que hoy estamos viendo a propósito de la gente que acude a las escuelas o a los lugares de vacunación y que los están amenazando con tomar la fotografía de su INE, y si no dejan tomar la fotografía de su INE, les dicen que no van a recibir la segunda dosis. Es inhumano, es mezquino, es un exceso pues, yo diría de violencia por parte del gobierno. Fíjense nada más, y con esto concluyo. México ha sido hegemónico, ha sido líder en campañas de vacunación. El H1N1 nos demostró, pues, cómo sí se podía vacunar y se podía vacunar bien. Nunca, ningún gobierno anterior fue capaz de lucrar políticamente con una vacuna. Este gobierno está lucrando políticamente con una vacuna, que por cierto está poniendo tarde y está poniendo en muy pocos mexicanos y mexicanas. Es una vergüenza y la historia se los cobrará. Me parece que hoy las personas que estamos perdiendo, personas que queremos, personas que conocemos, personas que incluso pueden ser de nuestra familia, hoy muchas de ellas seguramente pudieron haber estado en mejores condiciones, pero este gobierno no es capaz de aceptar que se ha equivocado en la política de salud. Ojalá y lo haga. Ojalá y lo haga. Estamos a punto de cumplir un año y ojalá y lo haga por el bien de millones de mexicanos. No hemos alcanzado ni el 1% de vacunación para los mexicanos y es una vergüenza. Gracias. Sergio, ¿puedo hacer un comentario de lo de energía? Senador, adelante. Mira, a mí me parece verdaderamente increíble que en pleno 2021 estemos con apagones. O sea, que se corte la luz, pues, ¿no? En México. Esto de veras te regresa décadas atrás. Y por supuesto que estamos conscientes de los problemas de la tormenta, de las bajas temperaturas en Estados Unidos, pero esto desnuda la falta de planeación, la falta de continuidad en los proyectos que permitían, por un lado, la generación propia del insumo, en este caso el gas, y por otro lado, proyectos de almacenamiento. Es decir, no se ha querido prepararse para contingencias, no se le ha querido apostar a fortalecer nuestro propio sistema. Y eso es responsabilidad de este gobierno. Entonces, hoy que la mayoría de los estados del país estén con déjame y te apago la luz tal o cual hora, de veras es vergonzoso para los mexicanos y es muy lamentable. Muestra un gobierno completamente ineficiente. Y si esto lo ligas el intento y la necedad del gobierno de generar un monopolio en la CFE, cerrarle la puerta de entrada a la generación de la electricidad por parte de privados, si lo ligas a la iniciativa de reforma
en materia eléctrica, donde quieren ponerles barreras e impedir que privados puedan generar pues, la energía eléctrica más barata y más limpia, pues verdaderamente el panorama es terrible. Aquí no debe de importar quién lo genere, debe de importar que se acceda los mexicanos a energía barata y limpia. Entonces, por supuesto que vamos a pelear por ello, pero hoy es responsabilidad directa del gobierno de la República. Muchas gracias, senador. Perdón. Tenemos a Misael Zavala, dice, ¿qué opinan de la renuncia del senador con licencia Víctor Fuentes, que se va a competir por la alcaldía de Monterrey con Morena? Si no ven como algo preocupante la renuncia de varios panistas. ¿Será que el líder del PAN, Marco Cortés, no está haciendo un buen trabajo de conciliación con los panistas, que no quedaron ganadores de las elecciones internas y por eso se van a Morena? Y si como senadores harían un llamado a Marco Cortés a que haga una mejor labor política en este sentido. Misael Zavala. Con mucho gusto te doy mi opinión. Déjame iniciar aclarando que es una opinión a título personal y me hago cargo de mis palabras. No se las extiendo a ningún otro compañero senador, digamos, no es una postura de los senadores del PAN, es una opinión de Damián Cepeda Vidales, senador y exdirigente nacional. Yo lo he dicho con anterioridad y lo reitero hoy, me parece que el PAN se está quebrando a nivel nacional partiendo desde lo local. Las salidas que se están dando ya se acumularon y reflejan una problemática ya generalizada. No es lo mismo que en ocasiones anteriores donde un liderazgo nacional partía y seguían sus seguidores. Aquí no parece haber pues un común denominador. Y yo te diría, no solo el caso de Nuevo León, Campeche, Eliseo, alcalde de Campeche, debió haber sido nuestro candidato y pudimos haber ganado esa gubernatura. Se le excluyó, se le dio al PRI y salió. En Nuevo León, Felipe de Jesús Cantú, uno de los personajes pues, más reconocidos, más aceptados por la ciudadanía, salió. El senador Víctor Fuentes, ojo de que no se les olvide, Víctor Fuentes compitió solo por el PAN, sin alianza, en la pasada elección, con Andrés Manuel en la boleta, y quedó en segundo lugar apenitas, casi gana. Y hoy no tiene que ver nada más con que pierde la candidatura a la gubernatura, sino no hay una operación, no hay una inclusión, en fin, parece que hay una puerta cerrada y sale. En San Luis Potosí, Sonia Mendoza, ex candidata a la gubernatura, ex senadora, ex diputada. Javier Nava, un extraordinario alcalde, ciudadano, para afuera los dos. En Sinaloa, el Diablo Higuera, varias veces alcalde por Mazatlán. En Nayarit, Polo Domínguez, finalista en la última elección a la gubernatura, que compitió, digamos, internamente, no hubo elección, pero era finalista junto con el gobernador, exalcalde de Tepic. En Morelos, el expresidente de la Cámara de Diputados Baños y el exgobernador Estrada. En Chihuahua, Carlos Borruel, ex candidato a gobernador. Y el diputado Rix, de los más aguerridos, de los más movidos, fuera. En el Estado de México, Durán, ex candidato a gobernador, exalcalde, fuera. A mí me parece que ya no es un tema particular, es una problemática generalizada. Y cuando platicas, al menos en lo personal he platicado con algunos de ellos, yo encuentro dos cosas muy particulares que coinciden. La primera, pues una falta de operación política. Muchos de ellos te dicen, es que yo busqué diálogo, pero pareciera que el mensaje era, pues mejor vete. O sea, a mí me parece que hoy hay liderazgos que prefieren quedarse con el control del partido, hacer ejercicios de inclusión. A mí me parece que se está pensando más en la reelección de la dirigencia que en sacar un buen resultado en esta próxima elección. Y eso es equivocado y yo espero que se corrija y que haga un ejercicio de inclusión. Y dos, es como que se partió la identidad o el referente moral. De alguna manera el PAN representaba eso, pero hoy muchos dicen, a ver, espérame tantito, tú me vas a señalar por irme a otro partido cuando tú te aliaste con el PRI. Y eso creo que está pasando. Entonces, lo digo porque quiero al PAN, porque soy dirigente del PAN, porque quiero que se corrija, estoy listo para ayudar. Yo públicamente he rechazado la alianza PAN-PRI, pero hecho está y he decidido apoyar a los candidatos del PAN, buenos hombres, mujeres, a los ciudadanos externos que vayan a hacer oposición, pero necesitamos caminar lo que decimos. Necesitamos sacar a los mejores candidatos, hombres y mujeres. Necesitamos incluir a quien no queda
digamos, electo, necesitamos escuchar, hacer suma de esfuerzos y salir a representar una alternativa concreta de futuro, de cambio para los mexicanos. Esa es mi opinión y lo digo consciente y lo digo en un ánimo constructivo porque quiero que el PAN mejore y se convierta en la alternativa de cambio para este país. Esa es mi opinión, reitero, a título personal. Muchas gracias, senador. La última pregunta registrada que tenemos es de Jorge Chaparro. Jorge, tienes la palabra. Adelante, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Tengo dos preguntas, si me lo permiten. La primera tendría que ver con esta iniciativa que ha propuesto la senadora Rabadán para garantizar medicinas a todos los mexicanos. Preguntarle, en este momento el país se enfrenta a una situación de desabasto y se ha contratado a Naciones Unidas para que pues surta estos medicamentos. Preguntarle si hay confianza, aún siendo Naciones Unidas, aún siendo la mejor de las intenciones, que se garantice ya el abasto de medicamentos, sobre todo oncológicos, sobre todo de aquellas enfermedades pues, crónico-degenerativas que provocan o son comorbilidades ahora con el COVID-19, por un lado. Por el otro, preguntarle, el gobierno también apuesta a Naciones Unidas para que haya una distribución equitativa de las vacunas. Pregúntale si esta es una solución efectiva, si es real, si habrá respaldo de Naciones Unidas o qué va a pasar ahí, porque pareciera pues que los que llegan y se forman al final de la cola pues se quieren meter enfrente donde venden las palomitas. O sea, es irracional pues desde mi punto de vista, pero conocer el suyo. Por favor, senadora, si me lo permite. Y al senador, preguntarle acerca de este mega apagón. Las recomendaciones que hace SENACE es que no gastemos luz, que nos quedemos en casa, pero sin gastar luz. En estados donde las temperaturas están por debajo de los 0 grados y se requiere calefacción, en estados donde el propio Petróleos Mexicanos canceló los contratos de gas en esta ronda cero que le llamaron de Petróleos Mexicanos. Hombre, no sé si es una contradicción o es una tomadura de pelo para los mexicanos, pero me gustaría conocer su opinión. Muchas gracias a ambos. Primero decirte, querido Jorge, que es claro que siempre será bienvenido el apoyo y el respaldo de la ONU y en específico en temas de salud, mucho más, ¿no? Ya estoy por acabar, ¿eh? Eso es claro. O sea, la verdad es que la ONU siempre será bienvenida, siempre celebraremos el acompañamiento de una organización de esa magnitud que trasciende, por supuesto, estados nacionales. ¿Dónde está el problema? El problema es que México debería de tener su propio sistema de entendimiento para la compra, la adquisición, la distribución de medicinas. Y es lo que no se está haciendo. Primero se concentró la compra y eso dio al traste, digamos, eso irrumpió en la lógica de los hospitales de tener las secretarías de salud, de tener pues una metodología ya hecha de adquisiciones, de compras, de logística, y eso se rompió. Ese es el problema en este país, que López Obrador, en esta obsesión por destruir el pasado, incluso destruyó lo que estaba bien hecho. Hoy estamos atravesando 2 pandemias, la pandemia de COVID y de todas las demás enfermedades que no han sido atendidas, o porque no hay hospitales o porque no hay medicamentos. Y eso es una irresponsabilidad del gobierno de Morena. Hay miles de historias en este país de gente que fue detenida una operación o un procedimiento médico porque empezó la pandemia. Claro, es evidente que el gobierno no tiene la culpa de la pandemia, pero sí tiene la culpa de la mala contención. Y podemos hablar, digamos, de muchos casos y de muchos testimonios
de gente que no tiene acceso a sus medicinas, y estamos hablando de diabetes, de cáncer, de VIH, de esas, digamos, de esas enfermedades que además son muy caras para pagar. Seguramente ustedes lo saben, pero un medicamento oncológico puede irse por mes, quizá a 50, 70 mil pesos al mes. No puede pagar un mexicano, una mexicana, el 98% de las y los mexicanos no pueden pagar una medicina a ese precio. Para eso estaba el gobierno. Para eso históricamente está el gobierno. Y este gobierno irresponsable e ineficiente hoy no está dándole respuesta a la gente en sus enfermedades, no le está dando respuesta a la gente en sus necesidades más elementales. El derecho de acceso a la salud es un derecho humano. El aeropuerto cuesta 75 mil millones de pesos. Con ese dinero, de ese aeropuerto mediocre que está haciendo el gobierno, con ese dinero, por supuesto, se pudieron haber paliado muchísimos problemas en términos de salud en este año de la pandemia. No solamente por COVID, sino de las demás enfermedades. Y el gobierno es omiso, porque es un gobierno cerrado que solamente ve lo que López Obrador quiere ver. Qué lástima que todos los mexicanos no pueden tener acceso a el medicamento que sí le dieron a él, que por cierto, nunca vamos a saber, o cuando menos hasta hoy no sabemos qué le dieron, ¿no? Porque la gente en los municipios, en los pueblos, en las comunidades más apartadas, no tiene acceso a lo que él sí tuvo. Qué bueno por él y por el país, pero qué mal por millones de mexicanos. Sobre el apagón, reiterar lo dicho. Mira, en este momento tienen que resolver el problema. O sea, es evidente que hoy lo que se requiere es resolver de manera inmediata el problema. Entiendo que están comprando gas y demás. Yo lo que digo es, lo que muestra es una falta de planeación, lo que muestra es que este desdén que han tenido por proyectos de más largo plazo, los alcanza. Y hoy la falta de inversión en almacenamiento, la falta de inversión en generación propia, en este caso de gas, la cerrazón a dejarse ayudar por los privados, pues hoy truena, ¿no? Y hace esta crisis. Esa recomendación ahorita, pues imagínate nada más, la gente con bajas temperaturas o los de altas temperaturas, pero particularmente los de bajas temperaturas ahorita, lo que utilizan para trabajar y demás, pues es un caos en este momento que se tiene que resolver ya. Entonces, en lo inmediato, que lo resuelvan por todas las vías, qué bueno si están comprando a otro lado, rápido que llegue y que se resuelva. Y de inmediato pasar a que no vuelva a suceder. ¿Cómo garantizamos que esto no vuelva a suceder? Inversión propia, almacenamiento y apertura al sector privado que pueda invertir lo que el gobierno no puede invertir. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, senadora. No tenemos más preguntas registradas. No veo. Adelante, senadora, por favor. Mucho agradecer al senador Damián por su presencia, por supuesto. Solamente quiero hacer una... Digamos, hola, Xochitl. Solamente quiero hacer una... Perdón, pero voy acabando un foro de plásticos. Quiero hacer un señalamiento. Hoy está, pues, viralizándose varios videos sobre las amenazas que están suscitándose en los centros de vacunación para la gente. Seguramente ustedes conocen ya personas que se han vacunado o han tenido conocimiento de gente que se ha vacunado. La gente que se está vacunando los están obligando a tomarle fotografías a su credencial del INE. Esto, además de que no debería suceder, es necesario que se tomen por las instituciones que además nos hemos dado, que se tomen cartas sobre el asunto. Así es que sería muy bueno, y con esto concluyo, que la CNDH acompañe a los ciudadanos en estos espacios en donde se están tomando las vacunas y en su caso pueda reconocer si esto que está sucediendo es violatorio de derechos. A mí me preocupa muchísimo, y con esto concluyo, llevan 2 días solamente. Menos del 1% de los mexicanos vacunados.
Y si ya están pensando lucrar políticamente desde el gobierno en estos solo 2 días, yo no quiero suponer que esto de verdad vaya a terminar en una manipulación electoral y una manipulación política. Si se hace, es inhumano y es vergonzoso. Ojalá y la CNDH investigue, ojalá y la CNDH se apersone en los lugares de vacunación y ojalá y la ciudadanía se defienda y no permita que este tipo de cosas sucedan. Todos queremos ser vacunados, todos. Todos queremos que las personas adultas mayores de nuestra casa sean vacunadas. Todos queremos que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros connacionales sean vacunados. Pero no puede ser que el gobierno, ante este anhelo de todos los mexicanos, ante esta posibilidad de vivir, el gobierno esté lucrando. Eso verdaderamente es un exceso, es una falta de honorabilidad de este gobierno y demuestra que hoy el poder está depositado en gente verdaderamente ambiciosa. Ojalá y se pueda detener, ojalá y empiecen a hacerlo, a detenerlo las instituciones responsables. Gracias. Gracias, senadora. Ya no teníamos más preguntas, pero Gerardo Segura le quiere hacer una pregunta, senadora Gálvez. Adelante. Sí, senadora Xochitl Gálvez, buenos días. Nada más reiterar un poco una pregunta que hacíamos hace un momento y que nos hizo favor también de respondernos la senadora Kenia López Rabadán y Damián Cepeda. En relación a la postura de la CENACE de que apaguen sus aparatos de luz o no consuman mucha luz, porque bueno, estamos en una emergencia. ¿Cómo ve esta postura cuando ahorita pues se requieren los hospitales de la luz? Ya sabemos que tienen sus plantas propias algunos, pero los chicos toman sus clases a través de las computadoras, se requiere la luz. ¿Qué hacer ante esta situación, ante la falta de preparación del gobierno por estos apagones? Además quería escuchar su postura. Gracias. Bueno, gracias. Y yo creo que mis compañeros lo hicieron muy bien. Voy a entrar un poco al tema técnico. El día de mañana voy a presentar un punto de acuerdo porque hay que llamar a cuentas a la Secretaría de Energía y a la CFE. Hay que llamarlos a cuentas porque conforme han pasado los días, nos hemos enterado que no tomaron las previsiones necesarias. Más allá de que cancelaron las líneas de transmisión, que cancelaron los proyectos de almacenamiento, que cancelaron los proyectos para que Pemex pudiera explotar el gas, porque tiene en la ronda cero una serie de concesiones para sacar gas y podría haber sido menos complicada esta situación, pero por esta visión ideológica han preferido sacar petróleo. Eso en este momento no lo vamos a plantear, pero sí vamos a plantear lo que sí tenía que haber hecho CFE. Hay un manual de emergencia que debieron haber metido en operación por lo menos hace 7 días cuando la Comisión Nacional del Agua y el Sistema Meteorológico de Estados Unidos les avisó que venían estas tormentas atípicas y que iban a ocasionar serios problemas de desabasto. Primero, si hay gas, es falso que no hay gas, es absolutamente falso que no hay gas, solo que el gas se disparó en su precio. El sábado estaba a $150 el barril, me dicen que ha llegado hasta $400, pero para eso hay coberturas. Para eso se compran estas coberturas, se hacen contratos a largo plazo y a ti no te importa, porque así cuando el gas costaba $0, las empresas podrían cobrar $3, $4 porque tenían una cobertura pactada. Todo parece indicar, y eso es lo que estaremos pidiendo en el punto de acuerdo, que ni CFE ni Pemex tenían estas coberturas. Por lo tanto, se tuvo que prescindir del gas y en este momento no solo no le están entregando gas a las empresas, que por cierto hay empresas clave que están dejando de operar porque les están suministrando hasta un 20% solo de su gas que tendrían que tener. Y esto sí es un error y es un problema del Pemex y de CFE quienes metieron en crisis. Porque podríamos estar comprando con estas coberturas, pues está $400, pues ni modo, había que haberlo comprado. El otro tema es que hoy el presidente anuncia algo que a mí sí me llama la atención, que están
trayendo barcos, que están comprando, que están echando a andar las carbohidroeléctricas. Obviamente eso se hace en una emergencia. Claro que se va a usar combustóleo, pero eso lo hubieran hecho hace 7 días. La carboeléctrica de Coahuila está congelada. Los inventarios de carbón parece que son inexistentes. Y parece, todo indica, que no han querido dejar despachar las energías limpias por esta visión ideológica. Todo esto lo vamos a documentar. El presidente miente cuando dice que ningún país almacena. Le digo que Holanda almacena 150 días, Alemania almacena 100 días y México tiene almacenamiento para 2 días. Había proyectos de almacenamiento que se abandonaron y son responsables porque había un plan estratégico cuando se aprobó la reforma energética y por su tema ideológico lo cancelaron. Entonces, creo que hay que llamar a cuentas y seguramente estaré poniendo sendas denuncias, primero administrativas, por responsabilidades contra los funcionarios que no actuaron a tiempo, porque las consecuencias tú ya las dijiste, pueden ser personas fallecidas en los hospitales, pueden ser personas que están falleciendo en sus casas, que tienen un concentrador de oxígeno y que no tienen energía eléctrica por más de 4 o 5 horas y no tienen reservas de oxígeno. Son muchas las consecuencias, pero para eso creo que tenemos que tener más información, la vamos a solicitar en este punto de acuerdo y yo en lo personal sí pienso llegar hasta sus últimas consecuencias para que se castigue la ineptitud, porque lo que este gobierno tiene es ser ineptos. Y respecto a lo que Kenia mencionó, también escuché que el presidente dijo que piden la credencial del elector para saber si son la persona. Pueden pedir un comprobante de domicilio para saber si son de Coajimalpa y pueden pedir el acta de nacimiento para saber que tienen más de 60 años. El gobierno no necesita la credencial de elector. Entonces, que deje de usar electoralmente las vacunas y que la gente llega con un comprobante de domicilio. En Texas, por un tema humanitario, basta que digas que tienes 60 años para que te vacunen. Aquí, ¿por qué tenemos que pedirle la credencial de elector si hay gente que no tiene credencial de elector? Entonces, ¿que no la van a vacunar o qué? Entonces, sí creo que es importante lo que Kenia acaba de decir. Gracias, senadora. Perdón, Sergio, nada más. No, una cosa, perdón, compañeros. Y podrías identificarte, pero los están obligando a tomarles fotografías, Wine. O sea, las amenazas que se están viviendo en varios estados de la República, incluyendo en la Ciudad de México, es que si no dejan tomar la fotografía de su credencial, les amenazan con no darles la segunda vacuna. Es algo irresponsable. O sea, de verdad es un lucro asqueroso, o sea, inhumano, de este gobierno y no puede ser. Necesitamos levantar la voz todos, porque no puede ser que se esté lucrando en medio de una pandemia con esto. Y la respuesta efectivamente hoy del presidente de la República es vergonzosa. Él debería dar una muestra clara de que no se va a lucrar con esto y de inicio deberían de quitarle los colores de Morena a los servidores de la nación, porque no son servidores de la nación, son servidores políticos de López Obrador. Parecen brigadistas de campaña, eso es lo que parecen, con chalecos, colores, con color de Morena, amedrentando a la gente para que les dejen tomar las fotografías de su INE. Es inaceptable y López Obrador debe de saber que se está equivocando, está abusando, este gobierno está abusando de la necesidad de las y los mexicanos de una vacuna y eso la historia se lo va a cobrar. Muchas gracias. Para finalizar, aunque ya se tocó abundantemente, hace una pregunta específica para la senadora Gálvez, Rubén Arismendi. Dice, senadora Gálvez, ¿por qué no se refirió ayer durante la sesión al caso Salgado Macedonio? Solo mostró una cartulina refiriéndose al tema de manera indirecta. Su micrófono, senadora, no la escuchamos. La verdad es que a mí no me tocó fijar postura, no estoy en esa comisión, le tocaba, por supuesto, a la compañera Nadia, Indira, por el caso de Veracruz, se tomó la decisión,
pero por supuesto que no me faltan las agallas para decir que la cartulina se refería a Félix Salgado Macedonio. O sea, el problema es que yo tenía 20 segundos para emitir mi voto, o sea, no podía abusar de mi voto para echarme un discurso, y simplemente era decir a favor del dictamen, pero en contra de que los hagan candidatos. O sea, si estamos hablando de los hombres violentos, no solo Félix, cualquier hombre violento, cualquier persona que atente de manera violenta, que viole a una mujer, que no puede ser candidato, incluido Félix Salgado Macedonio, y se lo digo en su cara. O sea, pero obviamente pues mi cartulina era chiquita, no podía escribir 20 cosas, fue muy rápido, la hice ahí antes de votar, y pues lo que dije es no los hagan candidatos ni a Félix ni a cualquier personaje impresentable, y todos los partidos. Yo creo que todos los partidos están obligados a no dejar pasar a los impresentables, pero en el caso de Félix es increíble que no le crean a las víctimas. ¿Cuántas veces nos hemos quejado las mujeres que no le creen a las víctimas? Y pareciera que Morena le importa un comino lo que la víctima está diciendo. O sea, la violó. O sea, ¿qué quieren? ¿Que la haya matado para que entonces medio le creyeran? Basta. Sí se refería a Félix Salgado Macedonio, y tengo las agallas para decírselo en su cara.